Identidad cultural y comunicación intercultural. Voy a dar un repaso muy general de la información que se encuentra en la lectura acerca de la comunicación intercultural. Recuerden, hay muchos más detalles en las lecturas asignadas y particularmente los ejemplos que se dan en la lectura para entender muchos de los términos, así que por favor, leer completamente la lectura. Varios acercamientos útiles que pueden ayudar a mejorar la calidad de sus encuentros de comunicación intercultural se incluyen en esta lectura. Esta lectura presenta un acercamiento de la cultura que se enfoca en cómo el individuo realiza una o más identidades culturales. Las preguntas que se contestan aquí incluyen las siguientes. ¿Qué es la identidad cultural? ¿Cómo son creadas y negociadas las identidades culturales con otros? ¿Cómo puede ayudar el conocimiento del acercamiento de la identidad cultural a ser más competente en el trato con personas quienes toman una identidad diferente a la suya? ¿Cuáles son los beneficios de dicho acercamiento a la comunicación intercultural para la investigación, capacitación y práctica? Cultura. Nos acercamos a la cultura de una manera muy específica. La cultura se define históricamente como un sistema transmitido de símbolos, significados. Y nótese el énfasis puesto en el proceso de comunicación en la definición. Nótese también que la cultura es sistémica, que significa que se compone de muchos componentes complejos que son interdependientes y relacionados, forman un tipo de frontera permeable. Símbolos y significados. Los componentes del sistema son patrones de símbolos como los mensajes verbales, señas no verbales, emblemas e íconos, así como sus interpretaciones o significados asignados. Cultura es lo que dicen y hacen, piensan y sienten las gentes. Cultura no es la gente, sino la comunicación que los enlaza juntos. Cultura no es solo hablar un idioma y usar símbolos, sino interpretar esos símbolos consistentemente. Por ejemplo, semáforos en Sudáfrica se llaman robots y en Inglaterra los elevadores se llaman lifts. En áreas urbanas, las gangas utilizan ropa que los identifica como miembros de la ganga periódicamente para que solo los miembros de la ganga saben quién está dentro y quién está fuera. Normas. Otro componente importante en el sistema de cultura es la conducta normativa. Las normas son patrones de maneras apropiadas de la comunicación. Es importante no solo hablar con símbolos que se entiendan y utilizar gestos no verbales o modos de vestir para que las claves sean entendidas consistentemente, sino que también utilizar los símbolos en tiempos aceptables, con gente apropiada, con intensidad adecuada. Los japoneses americanos mandan a sus hijos a la escuela japonesa y hablan japonés en casa, pero pueden hablar inglés en el trabajo y utilizan formas directas y afirmantes de comunicación en negocios o ambientes educativos. Historia. El sistema cultural de comunicación es históricamente transmitida y dada a nuevos miembros del grupo. Los grupos con historias incluyen las corporaciones, grupos de apoyo, grupos nacionales y grupos de derechos civiles. La historia se da cuando nuevos empleados se capacitan, las reglas de casa. Se explican a los nuevos miembros como los de Alcohólicos Anónimos o creencias dominantes y el valor de la democracia se les enseña a niños norteamericanos en la escuela. Aprendemos a ser miembros de grupos aprendiendo de los miembros del pasado del grupo, héroes importantes, preceptos, ritos, valores, expectativas para la conducta. Se nos enseña a seguir las normas del grupo. De esta manera, perpetuamos el sistema cultural. Los símbolos y normas cambian durante la vida del sistema, pero hay suficiente consistencia en lo que se da que permite definir las fronteras entre sistemas.
universidades y distinguir los miembros culturales de un sistema al otro. Tipo de cultura. Muchos grupos, aunque no todos, forman grupos culturales. Ejemplos de muchos tipos de grupos ya se han incluido. En algunos casos, la historia o la geografía compartida proporciona carácter común de la visión del mundo y de los estilos de vida que ayudan a crear y reforzar un sistema cultural de comunicación. Para crear una cultura, los grupos deben definirse a sí mismos como grupo. Esta definición puede lograrse a base de nacionalidad, etnicidad, género, profesión, geografía, organización, capacidad física o discapacidad, tipo de relación comunitaria y otros factores. Una vez que el grupo se define como una unidad, un sistema cultural puede desarrollarse. Por ejemplo, los norteamericanos se definen como un grupo basado en el uso de inglés como un código compartido. Refuerzo de la democracia por vía de la discusión y acción política, derechos del individuo y libertad de expresión de la prensa, de la religión y asamblea, como explícitamente descrita en la Declaración de Derechos y ejecutada en las Cortes y demás. Los amigos verán su grupo como incluyendo personas que les gustan las mismas actividades y se apoyan uno al otro. Culturas étnicas y nacionales. Para mejor entender los diferentes tipos de culturas, podemos categorizarlas de lo más general a lo más común, aquellas que son más específicas. Las culturas étnicas y nacionales son bastante general. Estos tipos de grupo basan su membresía en herencia e historia que se ha transmitido por varias generaciones y anteriores. Sus historias están basadas en tradiciones, ritos, códigos de lenguaje y normas. Las personas que comparten la misma nacionalidad nacieron en un país en particular y pasaron un significante número de años y un periodo de socialización en ese país. Tal socialización promueve y refuerza valores, creencias y normas particulares. Por la razón de que mucha gente contribuye a la creación de los símbolos nacionales y culturales, los significados y normas, la cultura nacional es bastante abstracta, así que pronósticos del uso de la lengua y lo que significan los símbolos pueden ser generalizados. La etnicidad es un poco diferente. Los grupos étnicos comparten una herencia, una historia y origen desde una área fuerte de o la creación precedente de su presente nación de residencia. Los grupos étnicos, en la mayoría de los casos, comparten características raciales y muchos tienen una historia específica de haber experimentado la discriminación. En los Estados Unidos, los miembros de un grupo étnico incluye afroamericanos, asiamericanos, japoneses americanos, chinoamericanos, coreano-americanos, vietnamita-americanos, polaco-americanos, irlandés-americanos e indios nativo-americanos y judío-americanos, solo para nombrar unos ejemplos. Recuerden que culturas nacionales y étnicas son sistemas de comunicación que las personas quienes comparten la misma nacionalidad y etnicidad crean. Desde esta perspectiva, la cultura es el proceso de crear una comunidad y comunidad de pensamiento y acción percibida. La cultura está basada en lo que la gente dice y hace y piensa y siente como resultado de su historia, origen común. Género. Muchas subcategorías de cultura de géneros existen. Los grupos crean, refuerzan y enseñan lo que se interpreta como femenino y masculino. Los grupos también refuerzan lo que es apropiado e inapropiado para un buen esposo, esposa, feminista, chauvinista, heterosexual, gay, lesbiana. Profesión. Políticos, médicos, trabajadores del campo, personal de ventas, equipos de mantenimiento, banqueros y asesores comparten maneras comunes de pasar el tiempo ganando dinero, comunicando con otros
y aprendiendo normas de cómo ser miembro de su profesión. Los profesionales de la salubridad probablemente comparten un comprometimiento hacia la salud, a ayudar a otros y a mejorar la calidad de vida de otros. Área geográfica. Las áreas geográficas algunas veces actúan como frontera, contribuyendo a la formación del grupo cultural. El sur en los Estados Unidos tiene sus propias tradiciones, orientación histórica y su acento sureño, Southern Drawl. Comunidades rurales algunas veces difieren de comunidades urbanas en perspectivas políticas, valores, estilo de vida y normas. Organización. Grandes corporaciones como la IBM, Nike o Xerox crean el tipo más común de cultura organizacional. En esta cultura, a los miembros se les enseña los símbolos corporativos, mitos, héroes y leyendas y lo que significa ser empleado. La jerarquía administrativa, los procedimientos y políticas y los horarios también se les enseña. Finalmente, aprende las normas dentro de la corporación, con quién hablar acerca de qué, en qué momento en particular. Grupos de apoyo tienen su propia versión de cultura organizacional. Alcohólicos Anónimos, Overeaters Anónimos y grupos de terapia y apoyo, entre otros, forman sus propios conjuntos de símbolos, interpretaciones y normas. Suelta y déjalo a Dios es un requisito importante en el grupo de anónimos, cediendo el control individual a altos poderes es un instrumento para manejar los vicios de uno. Grupos sociales como las sororidades y fraternidades, dormitorios internacionales y otros semejantes también crean su propia cultura. Capacidad física o incapacidad. Los grupos forman una cultura basada en capacidad o incapacidad física. Equipos profesionales atléticos enseñan a los rookies cómo comportarse y qué hacer para llegar a ser un miembro aceptado del equipo. Las personas que comparten incapacidades comparten experiencias vitales, críticas, y los grupos les enseñan cómo aceptar y a cómo sobreponerse a su incapacidad, así como también cómo comunicarse más eficazmente que tienen incapacidad.